Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Alejandra y el día de hoy vamos a hablar qué vamos a hacer después de que tienes tu carta de seleccionado después de haber pasado el examen nacional de residencias médicas en México. Bueno, te dan tu carta de seleccionado y si vas a aplicar al IMSS puedes poner 10 opciones. Número 1, tienes que poner el hospital al que te deseas ir y ir bajando tus prioridades dependiendo de qué hospitales te quieres ir. Hay que recordar que a veces nos dicen muchas cosas que no son ciertas, pero aquí les voy a decir mi experiencia. A mí me dijeron que en primer lugar pusiera el hospital que no me quería ir y cometí el error de poner el primer hospital así como me dijeron al que no me quería ir y me dieron mi primer lugar. Entonces, mi recomendación es que desde el primer lugar pongas al hospital al que deseas irte y así ir bajando hasta el número 10 al que sepas que sí te irías, aunque sería como tu última opción. Siempre hay que tener más opciones porque a veces cuando estás buscando no los encuentras y puede que ya haya pasado por ahí y no te diste cuenta. Y entonces pon otra opción para que sepas a la que te puedes ir para que no te quedes como sin opciones. Yo el error que cometí fue irme por estados. Jalisco, Aguascalientes. En lugar de irme solamente a Jalisco, que es donde yo soy, puse varios estados. Incluso cuando me tocó ir a entregar mis documentos, la persona que me los recibió me dijo, ¿quieres dejar así tu listado? No sé si a todos les pasa igual, pero ella me hizo el favor de decírmelo. Y yo todavía le dije, no, sí, así está bien. Y yo vi que estaba una persona ahí sentada buscando y dije, mira, qué buena onda, que a él sí le, o sea, que también a él le dijeron que sí se podía hacer a un cambio. Les digo, esto es lo que me pasó a mí, no sé si todo sea igual, no sé si a todos les den la oportunidad de cambiarlos, pero sí tienen que ser 10 lugares. Esto es en la primera vuelta. Entonces, una vez que pasas la primera vuelta, te dicen ya dónde tienes que entregar tus documentos. Entonces, una vez que ya entregaste tus documentos y puedes hacer este segundo cambio, te dicen si fuiste aceptado en ese hospital o no. Si fuiste aceptado en ese hospital, te presentas al hospital ya dependiendo de la fecha en la que te entreguen, pero en caso de que no hayas sido seleccionado, te vas a segunda vuelta. Y en caso de que veas que pues no puedes tener prioridad en IMSS, pero alguien en una institución de Secretaría de Salud te dijo, aquí te puedo dar un lugar, puedes irte a tu segunda vuelta a Secretaría de Salud. Te entregan tu carta de tus documentos y tu carta de seleccionado solamente los puedes usar una vez porque la entregas en original. Entonces, cuando no pasas, te entregan tus documentos y ya te vas a Secretaría de Salud a la segunda vuelta. Tienes que tener mucho cuidado con esto porque en caso de que nadie te haya dicho en Secretaría de Salud que te pueden dar un lugar y tú te vayas a esperar tus documentos, puede que se tarden en entregártelos y ya no puedas aplicar en segunda vuelta para Secretaría de Salud. Entonces, sí tienes que tener bien en cuenta que Secretaría de Salud es más de ir con el hospital a decir que quieres hacer tu residencia ahí a que lo hagas por vía internet. Obviamente tienes que ir y preguntar los requisitos, no es como que llegues y digas yo quiero estar aquí y ya por eso vas a estar ahí, pero sí tienes que preguntar cuáles son los requisitos de Secretaría de Salud. Bueno, desconozco completamente cómo se haga, pero igual podríamos basarnos ahorita en IMSS y Secretaría de Salud, pero de que se puede cambiar de un instituto a otro sí se puede y muchas veces te dicen que no es así. Tienes que tener mucho cuidado porque tu carta de aceptación tiene como un límite de vencimiento, entonces en caso de que tú ya no la entregues, cuando se vence pues ya no vas a poder aplicar a ningún hospital, aunque el hospital te haya dicho que ahí te pueden aceptar. A mí lo que me pasó en Secretaría de Salud fue que me dijeron que sí me iban a aceptar, que sí estaba mi lugar ahí y yo entregué en mi primera vuelta mis documentos y cuando me tocó saber si iba a ser seleccionada o no, me dijeron pues que lamentablemente ya no había lugar para mí. Yo en ese entonces desconocía el proceso, entonces no supe qué hacer y cuando pasó el tiempo yo investigué por donde pude, pero pues como les digo, medicina en México son muy envidiosos, entonces nadie me dijo qué hacer. Yo pude haber tomado mis documentos y haberme ido a IMSS a intentar mi segunda vuelta. Entonces en segunda vuelta, ¿qué es lo que sucede? Igual pones tus opciones, pero ya son hospitales que nadie quiso. Son los hospitales rezagados, ¿ok? Entonces normalmente van disminuyendo la capacidad que puedes elegir. En la primera vuelta eliges el que tú quieras y en la segunda pues ya los que les faltan residentes como tal. Una vez que haces tu segunda vuelta, si te aceptan, igual llevas tus documentos y te dicen si fuiste aceptado en el hospital o no.
Y si no alcanzaste nada en segunda vuelta, existe una tercera vuelta, que ya son los hospitales que de plano nadie quiso y son los más lejanos, como a lo céntrico o a lo que normalmente la gente pide. Pero igual lo puedes hacer ahí. Por eso les digo que vigilen mucho sus prioridades. Mi recomendación es que pongan todos los estados de la República Mexicana hasta el más lejano, para en caso de que se existiera, tú supieras si te puedes ir o no, que lo vayas investigando de una vez, que no te esperes a que te digan, ay, te toca Oaxaca y digas, chino, no me voy a Oaxaca, pero después te enteres de que Oaxaca era un buen lugar para residencia. En general, cualquier hospital en donde hagas tu residencia es bueno. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tú eres residente y eres autodidacta, tú puedes estudiar a pesar de que el hospital no tenga como esta capacidad de enseñarte mucho. Porque hay que acordarnos que nosotros ya somos dependientes de lo que sabemos y de lo que aprendemos. Entonces no tiren mucho rollo a que si no me voy a un buen hospital no me va a ir bien en la residencia, mejor lo hago otro año. Igual si es tu manera de verlo lo puedes hacer adelante, pero si te estresa mejor no lo hagas y elige el hospital que tienes como opción. Siempre y cuando ya hayas investigado cómo va en ese hospital y qué puedes hacer ahí. Acuérdate que si haces una lista de todos los hospitales que tú conoces, ya por lo menos si te llega en la segunda o tercera vuelta ya sabes si te puedes ir a ese lugar o no. Pero sí estar bien consciente que el hospital no hace el residente, porque hay muchos residentes muy malos en hospitales muy buenos y hay residentes muy buenos en hospitales muy malos. Claro que si tu residencia es algo quirúrgico, pues obviamente entre hospitales más grandes tengas más probabilidad tienes de operar, porque a veces pues no tienes ni chance porque quiere operar el R3, el R2, el R1, o sea, todos quieren operar, entonces tienes que irte a hospitales muy grandes en caso de que sea así. Pero la ventaja es que si te vas a hospitales pequeños a veces no hay RS2, no hay RS3, no hay RS4, a veces nada más hay uno que otro, entonces tienes la ventaja de que puedes entrar, o que hay pocos por lo mismo que nadie se quiere ir ahí. También hay hospitales que tienen subsedes, como por ejemplo cuando yo estuve haciendo mi internado, el hospital de Aguascalientes en el que yo estaba mandaba residentes otro hospital con nosotros. Entonces esos residentes cuando se iban con nosotros eran los que operaban todo. Esto está padre porque la subsede te hace tener como más conocimiento. ¿Por qué? Porque obviamente al ser subsede pues tiene menos residentes porque no es una sede como tal. Aunque hay subsedes en las que se envían de 3 a 4 residentes al mismo tiempo, hay otros en los que solamente se envía uno, que sería a ti o a alguien más. Bueno, una vez que ya pasaste todos los pasos y ya te dijeron a qué hospital te toca, tienes que vigilar en qué día tienes que ir al hospital. A mí me tocó ir el 22 de febrero, algo así, un tiempo antes, y una vez que te seleccionan te dicen que vas a ir a ese hospital para que te hagan tus pruebas, tu examen psicométrico, radiografías y laboratorios. Y también te van a hablar para tu inducción o para tu bienvenida, que normalmente te lo dicen como una semana antes de entrar a la residencia ya formalmente. Y sí, tienes que acudir, porque en caso de que no acudas, haces como que el proceso sea un poco más lento y obviamente evidencias que pues no tienes el interés necesario para hacer la residencia, y de repente hay residentes que renuncian a mitad de la residencia y se les da como el lugar a los que se quedaron como rezagados, siempre y cuando todavía alcancen la cantidad de asistencia total para poder pasar al siguiente año. ¿Qué quiere decir esto? Que si un residente renuncia después de 90 días, ya no te pueden hablar, pero si renuncia antes de 90 días, te pueden hablar si te quedaste sin ninguna plaza y te quedaste como en lista de espera. Y si sucede, a mí me ha tocado ver gente que entra hasta 60 días después de haber iniciado la residencia. Bueno, en estos exámenes que te hacen una vez que ya te dicen qué hospital te toca, te hacen también un examen psicométrico y un examen psicológico y uno físico. Este examen se aprueba normalmente, si no se aprueba también pasas, pero lo vuelven a hacer. Tienes como por 3 oportunidades de volverlo a hacer, el psicométrico. El de conocimiento ese la mayoría lo pasa porque pues si ya pasaste el ENAR, una vez que ya te dicen tu fecha de inducción y que ya te hicieron tus resultados, te presentas a tu examen el día primero, a tu residencia el día 1 de marzo, y ese día ya te dicen si te va a tocar guardia o no te va a tocar guardia. Hay hospitales que tienen A, B, C, D y hay unos que tienen A, B, C y hay unos que tienen A, B, C, D, E. ¿Por qué? Porque hay menos residentes o hay más residentes y obviamente hay tiempo de hacer más, como de hacer más diferenciadas las guardias. Por eso también luego se dice que si te vas a un hospital pequeño te tocan guardias A, B, C. Aunque no en todos es así, pero sí te puede tocar que sean A, B, C.
Bueno, creo que hasta aquí ya terminé como lo que tienes que hacer terminando el examen nacional una vez que fuiste aprobado y que tu folio salió como seleccionado. Igual si hay cualquier duda, por favor háganmelo saber en los comentarios y yo trataré de explicarlo. Chao.